Para aquellas personas que deseen mejorar la calificación del parcial, eh, se les está ofertando que pueden sumarle 20 puntos, si obtienen todos los puntos, claro está, a la calificación del examen, presentando la opción que a continuación le estamos mandando al files del Teams. Por favor, léala y me dicen aquella persona que así lo desee. Se le puede, no es obligatorio, es una cuestión que si usted desea, usted me dice, bueno, que usted lo va a hacer, y si no, pues no importa, o sea, no es una cosa que lo va a matar. Si ya la leyeron, me indican quién va a tomarla, o si no la van a tomar como una opción. Profe, en sí el documento, hay que decir una charla. ¿Correcto? Correcto. De todo lo que mandó. El contexto. El contexto. Ah. Profe, tengo creo que dos preguntas. ¿Le escucho? La primera es, eso a lo que usted se refiere que si sacan todos los puntos es en la charla. ¿Cómo así? O sea, si sacamos todos los 20 puntos que usted se refirió es a lo de la charla, que es para los puntos del examen. Si sacas los 20 puntos de la charla, se te suman al examen, sí. Ajá. ¿Y en qué mejora eso la parte del parcial? A lo que escuché o no sé. Que ahorita tienes 0. Ajá. Luego de la charla tendrás 20. Si lo sacas todo, claro. Aunque en una charla es bien difícil no sacarlos todos, pero... Y en base al tema que mandó, ¿la charla sería hablar de eso? ¿Solo del papel o qué pide usted? Ok, tiene unas especificaciones. Ajá. ¿Quieres saberlas? ¿Sí? Bueno, ¿Estaría mal? la rúbrica de evaluación no la tengo completa, pero le puedo decir las más importantes. Ajá. Se va a evaluar vestido, dominio del tema, material de apoyo, entre otras. Es en español. Usted debe tener un camarógrafo que lo enfoque a usted durante 20 minutos su disertación como si estuviese en el salón de clases allá en el campus, pero su camarógrafo en todo momento lo va a enfocar a usted y a su material de apoyo cuando usted está exponiendo su charla. Esa transmisión es en vivo. Eso me pide pero o sea, es aquí en Teams. Correcto, es en vivo. O sea, por eso un camarógrafo, alguien que lo grabe, que le mantenga la cámara enfocada, usted compartiendo su pantalla en el Teams
y nosotros de este lado y sus compañeros mirando. Durante 20 minutos máximo. ¿Y para cuándo sería eso? ¿Y el mínimo? Para el lunes. Profe, ¿y el tiempo mínimo cuál sería? 10. Si observan, el documento trata de la evolución de los conceptos IEM en el tiempo hasta llegar a las aplicaciones que tenemos hoy en día, como lo son los teléfonos, los televisores, el internet, porque ves que al final te habla algo de telecomunicaciones, ¿no? En el documento. Porque él comienza con un timeline en donde están todos los que han aportado a el tema de electromagnetics. Entonces no es que usted va a decir lo que allí dice, usted se va a versar sobre el tema de ese señor en el área específica que estamos hablando, que es cuando se comenzó con la parte eléctrica y se terminó con la parte electromagnética. Ahí cada quien está en su aporte en el área específica en cuestión. Entonces esto es así muy brevemente lo que ellos pudiesen haber aportado, pero en su charla, por eso son 20 minutos, usted puede hablar mucho más de esa persona y dependiendo de su recurso didáctico que usted utilice, ya sea un proyector multimedia, ya sea una cartulina o un tablero, o a alguien se le ocurrió por allí decirme, pero yo tengo un televisor Smart, entonces usted puede hacer su PPT y lo proyecta en el Smart y la persona que le está grabando graba el Smart y usted a un costado explicando su clase, ¿no? La pone en vivo. Entonces ahí lo único es saber con qué usted cuenta y cómo utilizarlo. Entonces por eso son los 20 minutos, porque alguien me dice que no, pero es que hay mucha gente y esa gente aportaron más de lo que allí dice. Y es cierto, entonces usted como se va a preparar para esa charla, usted va a decir, bueno, este fulano hizo esto, esto, le fue bien aquí, le llamaron acá y hizo por acá. O sea, por lo menos ahí mire de que nada más dice Nikola Tesla. Inventó la corriente alterna para motores eléctricos, o sea, ahí no dice nada. Pero lo que sí dice es que Nikola Tesla en el 1888 trabajó sobre ese tema, entonces usted se versa sobre Nikola Tesla, hay mucha teoría sobre Nikola Tesla, en el área específica que estamos hablando de, ahí lo citan como corriente alterna. Entonces usted estudia un poco más qué hizo Nikola Tesla, por qué es el padre de la AC, qué hizo, con quién no hizo, quién fue su principal rival y cosas de estas, para nutrir un poco más su presentación, si lo desea hacer así. Ah, ok, pero pues entonces tendremos que investigar aparte. Pues sí. ¿Se apuntan o no se apuntan? Yo sí, profe. Ok.
Los demás no, entonces no van. Sí, profe, yo voy. Yo también. Ok, entonces... lo otro... Lo otro que está en el tapete es que, de acuerdo al tema que estamos presentando, que es el tema de las, eh, las corrientes eléctricas, entonces vamos a hacer una tarea. Ahí está en el tablero, una tarea para el 15. Perdón, esa tarea es el... No le vamos a poner el 15, vamos a cambiar la fecha de entrega porque el 15 está muy cerquita. ¿Alguna pregunta de la tarea? Bien, entonces vamos al tema que corresponde, que es vamos al tema que corresponde, que es el tema que nos trae aquí es el de voltaje. Vamos a comenzar con voltage. Voltaje y corriente, que es el tema que dice aquí que vamos a desarrollar, en el cual nosotros en el laboratorio, estuvimos hablando un poco de del potencial cuando hablábamos de nuestro circuito. Nosotros teníamos un circuito en el cual yo tenía algo por aquí así, y por aquí tenía un capacitor, creo.
Entonces, aquí te mandaban a medir aquí con una V. Entonces, usted se preguntaba, bueno, ¿esto qué es? O sea, esto es, ¿cómo mido yo la V esta que está allí? Si yo no sé un poco de esto de la electrónica. Entonces, nosotros nos vamos a recordar primero que el potencial no era más que el producto de K, Q sobre R, y esto era V, y se llamaba potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico no es más que el trabajo que se tiene que realizar para traer una carga desde el infinito hasta un punto. Entonces dice que el potencial eléctrico depende de una sola carga, o sea que si yo puedo tener un potencial de una carga. Así es que cuando nosotros hicimos nuestra experiencia con el par de placas, nosotros hicimos una experiencia con el par de placas. Esta placa yo la llené de una carga y esta otra la llené de otra carga. Y entonces yo tenía que esta placa estaba a un potencial A y esta placa estaba a un potencial B. Luego, como cada una estaba a un potencial, entonces esta aquí, este era un delta V, o sea, la diferencia de potencial. Entonces, pero resulta que este potencial A, este es el potencial A, este es el potencial A, y este es el potencial B. Entonces, como yo sé que el potencial eléctrico se mide en volts, yo sé que el potencial eléctrico se mide en volts, entonces yo digo, bueno, quiere decir que cuando yo mido con un aparato, como aquí en el circuito, lo que yo tenía eran dos puntas, una aquí y una acá. Entonces, lo que estaba midiendo aquí el aparato no era el potencial, porque mira que el potencial está en un solo lugar. Entonces, este tipo de aparato lo que miden es la diferencia de potencial. Entonces quiere decir que entre dos placas, yo sí lo que sí puedo obtener entre las dos placas es la diferencia de potencial, porque cada una está con un potencial dado. Entonces, siempre el potencial se mide con respecto a tierra. Estos potenciales, esto es con respecto a tierra. O sea, siempre nosotros vamos a medir potenciales con respecto a tierra. Ahora, como ya nosotros sabemos que una placa, lo que contiene una placa es el potencial y lo que contiene otra placa es el potencial, entonces entre ellas dos hay una diferencia de potencial. En nuestro software, el que estamos usando, él tiene una bolita así, con una cosita así, y dice que este es V. ¿Qué es lo que estamos midiendo allí? Allí estamos midiendo el potencial eléctrico. Este aparato mide potencial eléctrico.
Entonces, como él mide potencial eléctrico, entonces él me va a medir en volts. Así es que si yo quisiera medir la diferencia de potencial con este aparato, tendría que ponerlo en dos lugares diferentes y realizar una diferencia, porque el delta V es VA menos VB. Entonces yo tendría que hacer la diferencia para obtener la diferencia de potencial. Y ya vimos que sus unidades siguen siendo volts, independientemente si es el potencial o es la diferencia de potencial. Nosotros, ajá, diga. Llevamos la caja de 30 huevos, 30 huevos por $4. Llevamos el dinero, llevamos la caja de huevos, 30 huevos por $4. Y después saca Llevamos como el dinero, llevamos 30 huevos por $4. ¿Cuál es la pregunta? Llevamos el dinero, llevamos No, profe, yo tampoco lo puedo escuchar. huevos por $4. Llevamos la caja de 30 huevos, 30 huevos por $4. Llevamos el dinero, Profe, no se escucha. la caja de huevos, Pero y es que yo no escucho nada de lo que ella está diciendo tampoco. llevamos el dinero, llevamos 30 huevos por $4. Llevamos el dinero, llevamos los huevos, 30 huevos por $4. Llevamos la caja de 30 huevos, 30 huevos por $4. Llevamos el dinero, llevamos la caja de huevos, 30 huevos por $4. No he escuchado la pregunta. Ya va, profe, que yo tampoco la escuchaba con ese sonido. Ah, con la venta de los huevos. Sí. Ah, ok. Que si me podría explicar de nuevo la parte en la que usted dice de que se hace, o sea, que en la diferencia crucial se toman diferentes partes y luego se toma el potencial eléctrico, se hace en diferentes partes y luego se hace una diferencia potencial o algo así. Eso fue lo que no entendí. Lo que pasa es que cuando usted está usando el simulador que nosotros tenemos, el simulador nuestro, ¿cuántas puntas tiene? Dos. Sí, dos. Una sola punta, vea. Una sola punta. Sí, pero así. Sí, Pero en la realidad tenemos dos puntas. Entonces, si yo quisiera medir la diferencia de potencial aquí, y este es el simulador hace así, él mide aquí, ¿y qué es lo que te está dando? El potencial, te está dando el potencial eléctrico. Pero si tú quieres la diferencia, tendrías que medir acá también y restar uno del otro. Porque el aparato sí hace así. Pone uno aquí y uno acá y hace la diferencia. Pero el medidor nada más mide el potencial. Aquí. Y si yo quisiera saber cuál es la diferencia de potencial en él, tendría que medir aquí y también tendría que medir acá y restarlos uno del otro. Ok, ahora sí. Entonces, nosotros ya hemos visto un poco de la estructura atómica, de cómo es la estructura que se dice desde la antigüedad que nosotros tenemos un núcleo y que en el núcleo están concentradas las cargas positivas y que las negativas giran a su alrededor, y la teoría moderna
dice que nosotros tenemos los niveles o los números cuánticos en los cuales se ubican las probabilidades de encontrar las partículas, en este caso las que se mueven para nosotros los electrones, en un determinado lugar, y eso nos da una probabilidad de encuentro, y los modelos van cambiando según vamos conociendo más de los sistemas. Entonces nosotros ya vimos un poco que las estructuras llegaron para explicar el comportamiento de la materia cuando se habla de la parte eléctrica. Ahora, después de eso, nosotros hablamos un poco de lo que es voltaje como tal. Voltaje que para nosotros, porque en el módulo que usted va a ver, usted va a encontrar una cosa como voltage. Entonces, eso en sí, esta palabra en sí no existe. ¿Por qué? Porque voltaje como tal se está refiriendo a esto que está aquí. Esto se refiere a esto que está aquí, o sea, a la diferencia de potencial. Pero como nosotros lo que medimos fue o potencial y calculamos diferencia de potencial, nosotros no hablamos de voltaje. Y voltaje es una palabra en español de algo que está escrito en inglés. ¿Qué significa volts? Volts es el apellido de la persona que hizo el estudio con el potencial eléctrico. Entonces, cuando tú haces la traducción, dice que volts se escribe o se dice voltaje. Pero ese es como si yo digo que me llamo Noriel Correa. Pero en inglés sería Noriel Belt. ¿Y eso es cierto? No, porque mi apellido no se puede traducir al inglés. Mi apellido tiene que ser mi apellido. Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a convertir volts a voltaje si el apellido de él siempre es volts? No es voltaje. Entonces, por eso esta terminología de voltaje nosotros no la vamos a utilizar, sino que nosotros vamos a decir cuál es el potencial o cuál es la diferencia de potencial en X o Y lugar, para guardar un poco del criterio de que ese es un nombre propio y no así una traducción. Ahora, sabido eso, nosotros entonces podemos decir que si nosotros queremos hablar de esto, y yo te pido que tú me leas esto que está aquí, entonces tú dices que eso es 10V. Si no quieres decir 10 volts, dices que eso es 10V. Y sencillamente todo el mundo queda bien porque estamos conservando su apellido y sus criterios, que son que ese es un nombre propio y que no hay traducción al nombre propio. Entonces, nosotros ya hemos dicho que el potencial es lo que se mide en realidad. Es más, los que ya somos un poco viejos en esto, creo que Evelyn también es algo de, ya ella pasó su primer año hace rato, y Noris, cuando algún profesor les ha dicho a ustedes que van a utilizar Arduino, ¿cierto? Han tenido ese tipo de profesores que les dicen que van a utilizar Arduino, más que todo para la parte eléctrica. Usted se va a dar cuenta que el profesor le hace la salvedad de que lo único que mide Arduino es potencial.
Él no mide diferencias de potencial, él no mide corrientes, él solamente mide potenciales eléctricos, porque funciona a base de 0 o 5 V o 0 o 5 volts. Entonces, hay que comprender bien el concepto para darse cuenta que si yo mido Vs, yo puedo medir delta Vs, porque delta V nada más son la diferencia de los dos V. Eso es para los que hemos recorrido un poco el mundo de la electrónica, en donde se te piden hacer experiencias de laboratorio utilizando la herramienta Arduino como medidor para llevar la contabilidad. Entonces, ahora ya vamos por el 312, ahorita en este momento estamos por el 312 y vamos a hablar un poco de la corriente eléctrica. ¿Qué vamos a decir nosotros de la corriente eléctrica? Nosotros vamos a decir que la corriente eléctrica no es más que, primero, nosotros siempre hablamos de la corriente y estamos pensando en una cosa como esta, o sea, en un cable por el cual circula corriente eléctrica. El cable por el cual circula corriente siempre tiene una forma muy característica, y es que es cilíndrica. Entonces, como es cilíndrica, entonces nosotros podemos hacer un poco un estudio rápido de ese cilindro que allí aparece. Nosotros podemos hacer y decir, bueno, eso es un cilindro. Ok, entonces nosotros hacemos un cilindro así, un cilindro, y nosotros decimos, bueno, este cilindro tiene una longitud de L y puede ser que lo que suceda aquí lo haga en un tiempo t. Entonces yo puedo, según las teorías modernas, yo puedo agarrar bolitas aquí y poner bolitas, y esas bolitas le pongo una E que dice que son electrones. Entonces yo pondré a mover electrones y yo voy a decir que se mueven para allá. Entonces esto, lo que yo tengo aquí, es un flujo. Entonces yo tengo un flujo que se está moviendo hacia la derecha. Ese flujo que se mueve hacia la derecha son los electrones. Pero si yo estoy aquí. Ah, sí, perdón. Que yo estoy aquí. Entonces, cuando yo tengo este flujo, son puras bolitas que se están moviendo. Esto lo hace en un tiempo en esta longitud. Recuerda que esto es un cilindro, ¿no? Pues tiene forma cilíndrica. Ahora yo puedo, en base a eso, decir, bueno, ¿qué son los E? Los E son Q. ¿Y qué es Q? Son cargas. Entonces, pero son cargas eléctricas. O sea, que cuando yo tengo un flujo de cargas eléctricas, ese flujo produce, si yo agarro esto y le hago una sección transversal aquí así, yo pudiese definir lo que se le llamará I como la carga por unidad de tiempo que atraviesa, y esto
se le llama la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica no es más que cuánta carga está fluyendo por unidad de tiempo en un conductor cilíndrico como un cable. Entonces, a esta intensidad es lo que usted conoce como, que usted normalmente lo llama corriente, pero I es de intensidad de corriente eléctrica. Y las unidades en las cuales se expresa la intensidad de corriente es Coulomb por segundo, o lo que es lo mismo, una A, que es ampere. Entonces, yo tengo un flujo de corriente eléctrica por unidad de tiempo que se va a llamar ampere. Entonces, si ya yo sé cuánto es el flujo que transita por allí, yo puedo calcular esa corriente. Por ejemplo, yo pudiese decir algo como, estamos en 313 ya, yo pudiese decir algo como, ejemplo, dice así: determine la corriente en amperes. Este es un ejemplo. Determine la intensidad en amperes, claro, porque la intensidad se da en amperes, de una carga eléctrica de 0,16 Coulomb, que le toma un tiempo t de 64 milisegundos en atravesar una sección como esta. Entonces, sencillo, porque la intensidad no es más que la carga por unidad de tiempo, y eso es 0,16 Coulomb entre 64 milisegundos, lo que nos da una intensidad eléctrica de 2,50 amperios o 2,50 amperes. Bueno, aplicamos lo mismo, ¿no? Esta A que está aquí es de ampere. Amperio no existe porque ampere es la unidad. Entonces, nosotros o decimos 2,50 A o decimos 2,50 ampere. Pero amperios no es, porque amperios no es el apellido de la persona que trabajó con las cargas eléctricas. Ahora, ya sabido eso, nosotros podemos continuar y vamos a hablar ahora de las fuentes de los power supply. Los power supply o fuentes de poder. Las fuentes de poder las hay varias, ¿no? Las hay en un recuento. En un recuento así muy por encima, las primeras que tenemos son las que usted conoce, las fuentes de las baterías
normales, o sea, las baterías de carbón, las que funcionaban como la Rayovac, la Everred y estas que son de carbón. Luego de estas vienen las que son de con un poco más de tecnología, que son las celdas cilíndricas o baterías de litio. Las de litio tienen un poco más de consistencia porque ya hay un poco más de química que se introduce en este tipo de innovación. ¿Qué pasa con estas? Que cuando salen las pilas de litio, entonces los dispositivos se pueden hacer más pequeños. ¿Por qué? Porque ya las pilas de litio no necesitan ese gran espacio para existir, porque ellas pueden existir en espacios pequeños. Y las pilas de litio fueron incrementando su poder en cuanto a lo que se refiere a la capacidad de almacenar carga, porque recuérdate, a todo esto, en todo lo que nosotros hemos visto allí, lo principal de eso es que siempre se habla de la carga eléctrica. O sea que para que en un cosa como este que está aquí, esto funcione, aquí tiene que haber un flujo de ¿qué? Un flujo de corriente eléctrica o de carga eléctrica para que se pueda entonces hablar de un potencial o una diferencia de potencia. Ya ven. Regresé. Ajá, entonces nosotros tenemos que aquí yo tengo siempre un flujo constante de cargas eléctricas. O sea que si yo tengo un flujo de cargas, yo de por sí tengo lo que es una intensidad de corriente. Entonces, siempre en un circuito, lo que tú siempre ves que circula es la carga eléctrica. Y lo que mata a la persona es la carga eléctrica, no es el potencial como tal, sino esa carga eléctrica que está por unidad de tiempo. Bien, entonces ya vimos que las fuentes de poder, ya vamos por las baterías de litio. Ahora vamos a las baterías de litio que son recargables. O sea que tú agarras la batería, ella se descarga por las celdas que tiene, una parte química, y automáticamente se recarga y ya te queda de nuevo la batería funcional, que es lo que hacen los celulares y la mayoría de los equipos de hoy en día, que son pilas recargables, utilizan este tipo de tecnología. Luego de las pilas recargables tenemos las baterías de níquel metal, que ya son un poco más modernas,
porque ya no son de carbón ni son de litio, sino que son de níquel metal y que son un poco más costosas. Las utilizan los dispositivos como los teléfonos, algunos dispositivos electrónicos que tienen pilas incorporadas, y que esas pilas no son ni cuadradas ni cilíndricas, sino que son medias achatadas o tienen formas diferentes, pero todas son de níquel metal por la composición. Y una de las últimas, y no la menos importante, tenemos las que son pilas que son a base de energía solar, o sea, lo que nosotros llamamos pilas solares. Las pilas solares, bueno, son pilas que se cargan a través de la energía del sol. Usted sabe que usted puede tener energía del sol, utiliza un regulador de carga, usa una batería normal, usa un inversor, utiliza un controlador, y tú puedes transformar la energía del sol en una energía de DC, que es la que nosotros utilizamos para nuestros dispositivos que comúnmente utilizamos. Estas son las más populares hoy en día porque casi todas las personas quisiesen tener unas pilas que funcionasen a base de energía solar, y así yo pudiese disminuir un poco el consumo eléctrico, porque ya no requeriría estar conectado a un toma, sino que sencillamente yo las conecto al sol y el sol me suministra la cantidad de energía necesaria para poder cargar la pila y poder hacer la función que ella requiere. Ahora vamos a hablar un poco de lo que corresponde a los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición de este tipo de parámetros. Vamos a ver cómo medimos nosotros corriente eléctrica, cómo medimos potencial eléctrico y cómo obtenemos diferencias de potencial eléctrico con un dispositivo como este que está aquí, que yo digo que la mayoría de las personas tienen uno en su casa porque el tipo de trabajo que se realiza, por lo menos los padres, si tienen autos, sabes que cuando el auto va un poco para viejo ya le descarga la pila, a veces arranca, a veces no arranca, entonces tú quieres chequear si la batería está bien, si está mal, entonces tú usas un aparato como este. Un aparato como este son los que se llaman los medidores eléctricos, y los medidores eléctricos no nacieron siendo tan hermosos como ahora, sino que son un poco más, tienen un poco más de historia, ¿no? La historia dice que esos medidores eléctricos debieron haber nacido como un medidor normal y común y silvestre, en la cual yo tenía un aparatito así, que era una pantallita, y que aquí tenía una agujita así, y aquí tenía una escala así. Entonces el medidor tenía
Este es un medidor, este es un medidor. ¿Qué característica tiene ese medidor? Pues tiene la característica de que sencillamente es análogo. ¿Análogo por qué? Porque mide en un solo sentido, o sea, la aguja se tiene que mover para acá o se tiene que mover para acá. Si la aguja se mueve para acá, se quiebra. Entonces, tú tienes un medidor análogo ahí que puede ser un amperímetro, o sea, esto te puede medir corriente eléctrica o intensidad de corriente, o te mide potencial eléctrico. O sea, lo que tú quieras. El aparatito siempre funcionaba de la misma forma, o sea, tú le conectabas, él tenía dos cablecillos o tenía dos terminales aquí, tú le ponías un cablecillo, entonces él, dependiendo de lo que fuese a sentir, él o se movía mucho o se movía poco. Pero decía de que, bueno, si tú lo conectas mal, la aguja se va a reventar porque esto aquí, para moverse, tiene que hacer un torque. Entonces, si el torque lo hace en sentido contrario, la revienta. Entonces, cuando tú le suministras carga por aquí así, si él hace así, aquí hay un tope y la aguja va a tender a moverse por inercia, se da y se va a reventar. Entonces ya dañabas el dispositivo, y por eso las personas de antes decían que conéctelo bien porque si no daña el aparato. Porque el torque lo ibas a hacer en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, ya tú no podías hacer que la manecilla se moviera en el sentido contrario. Entonces, esos medidores funcionaban a base de una bobina interna que hacía que, de acuerdo a la intensidad de la corriente que circulaba por la bobina, asimismo causaba el torque que hacía que se moviese el dispositivo, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero se movía. Entonces, ahí el detalle de por qué tener cuidado en cómo lo conectaba. Pero llegó la modernidad y te decían que ahora en lo moderno tú ya no tienes que tener mucho cuidado, porque ahora el dispositivo solamente te coloca un signo. Ahora te dice, bueno, si lo colocas mal, el signo ahora va a ser negativo, y si lo colocas bien, el signo va a ser positivo. Esa es la única diferencia apreciable en los dispositivos nuevos, porque en los dispositivos nuevos, pues sencillo que ya no va a haber quebradera de aguja, ya no va a haber malas lecturas, porque eso ya no se da debido a que solamente hay un cambio de signo. Pasen a firmar, por favor. Listo, profe. Entonces, Ya va, profe, que voy entrando. Siempre se sale. ¿quién es siempre se sale? No, acá el cosa este de la cuenta se sale de... Ya, profe.
Bien, entonces llegó lo moderno y llegó el aparato este que ahora él funciona a base de una pila en la cual ahora solamente hay números y signos. Ya no hay eso de que es que ahora se puso, cuando lo conectas mal se pone negativo. No, ya no interesa, porque ya ahora él puede distinguir entre cuando está bien conectado con respecto a cuando está mal conectado, solamente cambiándole el signo al aparato. Entonces, aquí el aparato es sencillo de usar, sencillo de ver también. Tiene un común, tiene un mA de miliampere, tiene uno para medir temperatura, para medir V, dependiendo del modelo, claro está, todo esto es dependiendo del modelo, y tiene uno para medir 10 amperios, o 10 amperes, perdón. Entonces, también este tiene algunas que son auto range, o sea, hace otras funciones. Pero entonces aquí lo importante es que cuando usted tenga en sus manos un aparato de estos, debe recordar algunas cosas, como por ejemplo que el cable rojo es rojo y el negro es negro, pero el negro puede ser rojo y el rojo puede ser negro porque el color solamente es algo de didáctica, o sea, el color no influye en nada en el comportamiento de la carga eléctrica, porque aquí la carga se mueve cuando se tiene que mover, y a ella no le importa si el cable es negro. Dice, yo me voy a mover por el negro ahora, y ahora me voy a mover por el rojo. No, a ella no le interesa eso. Ella se va a mover por donde se tiene que mover, y esto solamente es didáctico, o sea, que tú sabes que la carga se va a mover, y tú dices, bueno, este es el positivo y este negro va a ser el negativo, pero si yo pongo el negro en el lugar del rojo y el rojo en el lugar del negro, la carga no se va a dar cuenta, porque la carga se va a seguir moviendo a como ella quiere moverse. Entonces, yo digo, bueno, el rojo lo voy a colocar ya sea en V, en ohms, o en lo que ahí dice hertz. Yo coloco ese allí, de la forma correcta lo coloco, y el negro lo coloco en común, así, y yo tengo el aparato bien conectado ahí, así. El negro sí, si usted quiere usarlo, pero ok, así es correcto, pero si tú lo colocas así, si tú lo colocas así, en la cual colocas ahora el rojo en el común y el negro en el V, pues sí, también funciona. ¿Por qué también funciona? Porque este aparato, él va a medir por las puntas, él no va a medir por el color. O sea, si usted fuera una persona con una enfermedad que no distingue colores, lo único que usted va a tener que ver es que este va a ser el que va a medir V o A, y este va a ser el común. Entonces el común es el que usted llama tierra. Entonces usted dice, este va a ser el tierra, pero como yo no distingo color con mis ojos, yo dije, pues este es un cable cualquiera, igual que este otro. Lo único que la posición en la que está acá es lo que me va a interesar. ¿En qué posición yo lo puse acá? No importa si es rojo, amarillo o verde, en la posición esa es la que a mí me cuenta. Entonces, cuando yo voy a medir con el aparato es bien específico. Yo voy a medir, depende de lo que yo vaya a medir, así mismo yo debo conectar. Y hay un poco de teoría que dice qué cosa y cómo se debe medir cuando
tú estás conectado o cuando tú vas a hacer una medición X. Por ejemplo, en este aparato ya se te simplificaron la vida, porque si ves aquí está milia, aquí está milia y acá está V. O sea que cuando tú quieres medir V, conectas el cable aquí, y cuando quieres medir A, conectas el cable acá. Pero si las A son más grandes de 1, entonces la conectas acá en donde dice 10. Y ya no tiene que estar, ya tú no tienes que estar con esa cosa de que busca la escala aquí, mueve en la escala esta, no, que eso mide más, no, y este no. Esto es lo que se llama auto range. ¿Diga? Sí, profe, porque, profe, esos de antes eran bien traicioneros porque se apagaban y uno estaba en plena medición y ¡pum! Se iba. Ajá, entonces estos son modernos. Esto es lo que se llama auto range. O sea, ellos detectan, hacen un censado antes de hacer la medición de cuánto están midiendo, y ellos adaptan la escala de una vez. En los manuales te salía de que infinito y tú tenías que ir moviendo y moviendo y moviendo. En lo único que sí usted no se tiene que jugar es en qué es lo que va a medir. Si usted va a medir potencial eléctrico, o sea, si tú vas a medir esto, tú vas a medir potencial eléctrico, tienes que colocarlo en donde dice V, porque V es la unidad de potencial eléctrico, aquí. Y si tú vas a medir corriente o intensidad, tienes que colocarlo aquí o aquí. ¿Por qué eso es tan importante? Eso es tan importante porque el medidor, a la hora de su funcionamiento, él tiene internamente una resistencia para filtrar el flujo. Entonces, si tú estás midiendo corrientes eléctricas, o sea, tú estás viendo el flujo se mide en A, entonces tu aparato tiene que medir una porción de la A y la multiplica por el otro pedazo que no mide y te da la A total. Eso quiere decir que la resistencia que él usa es una resistencia muy pequeña internamente, porque nada más le pasa una pequeña porción del flujo, entonces la resistencia es pequeña. ¿Qué significa? Que donde tú lo conectes mal, como la resistencia es pequeña y tú le mandas un gran flujo, la resistencia se va a romper y se te va a quemar el fusible. El fusible de esos aparatos es un alambre, es un cilindro que dentro trae un alambrito, que ese alambrito tiene, recuérdate que cuando tú viste resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica no era más que un cilindro como este, en donde tenías un largo, tenías un área y decías que R era igual a ρ L entre A. Dice, bueno, entonces quiere decir que entre más larga, más resistencia, pero entre más grande, resistencia más pequeña. Entonces tú dices, bueno, el fusible es un cilindro que dentro tiene un alambrito. Ese alambrito tiene una resistencia eléctrica. Como el alambre es pequeño, mira que el alambre es pequeño, o sea que el área del alambre es chiquita, lo que hace que esto sea grande, lo que hace que esto tenga una resistencia grande. Entonces, si el alambre es bien delgadito dentro del filamento, quiere decir que la cantidad de intensidad de corriente que pasa por allí debe ser pequeña, porque donde pasa mucha intensidad el alambre se va a romper. Es como un puente, o como los que saben, ustedes que son de edificaciones, usted sabe que cuando usted va a construir, usted va donde el dependiente y le dice, deme un alambre dulce. Y el dependiente le va a decir, ¿de cuántas libras? Y usted le dice, 20 libras, está bien.
Pero resulta que cuando tú lo llevas allá al campo de trabajo, tu colaborador te dice, hey, yo voy a colgar 50 bloques del alambre ese, ¿qué usted cree que le va a pasar al alambre? Pues obviamente se va a romper, porque el alambre viene especificado para solamente 20 libras, y tú le vas a poner 50, el alambre se va a romper. Es igualito con el fusible. Entonces, si tú colocas el aparato en una mala posición, o sea que donde no mide corriente, entonces el fusible internamente va a romper el alambre. Entonces tú tienes que abrirlo, desarmarlo, ir del chino y comprar otro fusible que tenga las iguales o las mismas características. Preferiblemente los fusibles siempre se compran con las mismas características del que usted tenía. No le puedes colocar uno de mayores características, porque si tú le colocas un fusible que tiene mayores características, sencillamente se te quemó todo el aparato y te quedó el fusible vivo. Entonces, pero ¿cómo se quemó el aparato y el fusible? No, claro, porque le pusiste un fusible que aguantaba 200 libras, pero el aparato con 200 libras no quedó nada del aparato, solo quedó el alambre. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Tú siempre tienes que ponerle algo que te proteja. En las edificaciones nuevas, los contratistas están agregando a los paneles eléctricos un fusible extra, o lo que llamas un break. Se lo colocas en la parte de, si esta es la caja, suponte que esta es la caja, suponte que esta es la caja, porque en edificaciones usted tiene que haber visto alguna vez la caja. Si esta es la caja, y la caja está dividida en dos partes así, y aquí tiene secciones así. Y acá tiene secciones así igualitas. ¿Qué son estas cosas? Estos son los breaks. Entonces aquí, en esta caja esto es un break. Pero las nuevas traen un break aquí. Este es un mega break. Por lo general, nosotros en todo lo que tiene que ver con consumos en nuestros hogares, 20 amperios o 20 amperes, eso es bastante. Entonces, todo el mundo le coloca un break aquí de 20 amperes. 20 amperes. Entonces, este mega break es de 60 amperes. ¿Qué pasa? Que cuando tu casa del poste hacia acá le mandan una corriente más alta de lo que tu casa consume, suponte un 80 amperes, te mandan desde el poste, este break se va a abrir y va a evitar que todo lo que está aquí arriba se dañe. Eso lo están haciendo las instalaciones nuevas, que te colocan un break allí de unos 60 amperes para que proteja todo lo que está conectado al panel de la casa. Entonces, cuando ya tú tienes un poco de conocimiento de esto, tú puedes hablar de que cómo conectas un amperímetro y cómo conectas
un multímetro entonces tú dices, bueno, la teoría dice que deme un segundo que dice Walkiria del otro grupo que la escucha, así que vamos a escucharla. Espérese un segundo. No, así no es. Entonces, ya le respondí. Yo no puedo decir que no la respondí. Entonces, hay una forma de conectar los aparatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el aparato como tal, como ya vimos, él trae una posición en la que tú debes colocar el cable, pero hay una posición en la que tú debes conectarlo al circuito para evitar que el circuito o que el aparato se dañe en teoría, ¿no? Recuerden, lo que se daña es el fusible, así que dice, bueno, si tú vas a medir, suponte que este es el circuito, aquí hay una pieza, acá hay otra. Si tú vas a medir con el simulador, bueno, vamos a hacerlo primero con el aparato normal. Si tú vas a medir con este aparato, con estos cables, entonces, y tú vas a medir, yo te digo de que esto es R, yo te digo, dame el delta V en R. Entonces, ¿tú qué haces? Tú llegas y como tú sabes que para medir diferencia de potencial en la realidad, yo agarro los dos cables, lo pongo así, hago así, y digo, mide 5V, ya, listo. Esa es la diferencia de potencial. Y yo me cercioré acá, de que yo lo coloqué en donde dice V, yo lo coloqué en donde dice V, y no en donde dice MA ni A, sino donde dice V, porque yo voy a medir potencial. Entonces, ya lo hice así, pero ahora en el Interactive, escúchenme, en el multisim, para medir la diferencia de potencial, yo primero tendría que medir aquí el potencial, y luego aquí el potencial, y luego hacer una resta de los dos para obtener la diferencia de potencial. Acuérdate, lo pongo aquí pongo el palito que estaba con la V por ahí que lo borré, y aquí pongo el palito y le digo play y él me va a medir el potencial aquí y luego el potencial acá, y yo los anoto los dos y los resto. El multisim no hace medidas de diferencia de potencial, sino de potencial. Ahora, el detalle está en qué va a pasar si yo ahora necesito medir la corriente eléctrica o la intensidad de corriente. Si yo voy a medir la intensidad de corriente en este circuito, en un circuito cualquiera, llámese una cosa como esta, una cosa así, muy fácil, muy sencilla, donde este es V, y yo quiero medir, yo te digo que por lo general la gente hace así, y ya esto es un idioma que todos entendemos, y ahí dice, mide allí
ampere. Y si mides allí ampere, ¿qué le estoy pidiendo que mida? Que mida la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, como vas a medir la intensidad de corriente allí, ahora lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Tú tienes que llegas y abres el circuito y colocas una de las patas, suponte el cable positivo aquí y el negativo acá, y aquí está el aparato. Y esto es A, el aparato está en A y ya mides, eso lo haces con este aparato. Lo haces con este aparato. Claro está, recordándote que lo tienes que poner en MA o en A. En MA o en A, cualquiera de los dos, pero en estos dos. Y lo que se dice vulgarmente es, levantas la pata de uno de los cables para con un cocodrilo conectarte a esa pata, y luego levantas la otra pata donde estaba el otro cable y te conectas allí. Si lo haces con el aparato, con el simulador, yo no sé, levantemos el simulador por favor, quiero ver qué dice el simulador. ¿El de nosotros? Sí, claro. El simulador, ¿dónde está el simuladorcillo? Multisim. Es uno nuevo, abrir un documento nuevo. Sí. Yo agarro y pongo un resistor aquí, pongo una fuente aquí y pongo una tierra aquí, y luego conecto esto aquí así, y luego conecto esto aquí así, y agarro la tierra y la bajo un poco porque está muy alta, y agarro esto y lo pego aquí, y ahora yo voy a medir el A. Mira que la flechita es diferente. Dice que vas a medir la corriente que fluye por allí. Vamos a ver. Vamos a darle play para ver qué es lo que pasa allí. Ahí dice que mide 12.0 miliamperes. ¿Lo ves? Entonces, la única diferencia con esto ahora es que el simulador, este proceso que era, del levantado de la patita, el simulador sencillamente puso una flechita que dice que la corriente va para abajo y ya. O sea, no hay que hacer más nada en el simulador. Acá en la realidad hay que levantar la patita y conectar los dos cables de forma tal que la corriente fluya a través del aparato, así como está en el cuestión que yo les mandé. Yo estoy en el 315, él agarra y abre el circuito y conectas el aparato en la posición en donde no había aparato para medir el A.
yo estoy siguiendo el aparato. Entonces ya yo tengo un poco de cómo se hace con los medidores de cantidades eléctricas, llámese voltímetro o amperímetro. Entonces, con eso nosotros terminamos lo que tiene que ver con la parte de conceptos de dispositivos eléctricos o dispositivos que se utilizan para medir parámetros eléctricos en un circuito. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a ingresar al mundo de los resistores, en los cuales usted ya debe tener algo de experiencia, porque eso se da en todos los lugares y usted maneja un poco de cada uno. Entonces vamos a hablar de la resistencia como tal. ¿Qué es la resistencia? Bueno, ya hemos visto que la resistencia no es más que un cilindrito en el cual yo puedo hacer que este tenga algunas características, como por ejemplo que permitan o no la circulación de carga. Entonces nosotros para la parte que tiene que ver con ¿cuándo es el laboratorio de nosotros? Para mañana, profesor. Mañana es el laboratorio, o sea que el otro es el viernes. Okay. Para efectos ya sea del laboratorio o de la clase, nosotros vamos a usar una simbología, y es que a este aparatito así nosotros lo vamos a llamar un resistor. Mira cómo tiene entrada. Entonces, eso va a ser lo que nosotros vamos a usar para una resistencia eléctrica. Y importante destacar que esta resistencia eléctrica no tiene una... y se le llama R, pues R de resistencia. No tiene una simbología, o sea, no tiene una notación de quién va a qué lado, si lo colocas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No, los resistores, por su característica, que es ofrecer resistencia al flujo. Entonces, ¿resistencia a qué flujo? Resistencia al flujo de carga, porque recuérdate que lo que nosotros tenemos es lo que nosotros sabemos es que por allí debe circular un flujo de corriente eléctrica. Entonces, nuestras resistencias siempre van a ser un cilindrillo. ¿Por qué van a ser un cilindrito? Porque así dice la vida que es el cilindro. Entonces, esto va a tener un área, esto va a tener una longitud L, y esto va a tener un material. Entonces,
Las resistencias, espérese. Las resistencias son así y vienen en diferentes dependiendo del tamaño que quieras, ¿no? Hay de todos los tamaños. Entonces vienen, tú puedes comprar una caja completa así. Pero no es que hace autofoco y no sé por qué no se autofoca. No sé. Pero bueno, entonces tiene resistencias en las cuales todas son de esta forma. Entonces se sabe que esta resistencia, como todas son iguales, yo le acabo de mostrar que todas son iguales, pero no todas tienen el mismo material, no todas tienen el mismo valor. Entonces, la definición de resistencia es que resistencia es igual a ρ L sobre A, en donde ρ es la resistividad la L es la longitud y A es el área. El área de la sección transversal de ese aparato o de ese cilindrito. Entonces, hay diferentes, dependiendo de qué puede variar allí en un aparato. El material, eso es lo que va a hacer que varíe la resistencia. Si yo le cambio el material a la resistencia, tengo una resistividad diferente. Por ejemplo, la resistividad de la plata es de 9,9. La resistividad del cobre es de 10,37. La del oro es 14,7. La del carbón es 21.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que de acuerdo a lo que yo vaya a hacer, asimismo, yo voy a necesitar un tipo de resistencia. Esto es, yo voy a buscar uno que se llene, que cumpla mis necesidades, porque todos estos valores que yo les di son a 20 grados centígrados. O sea que si la temperatura cambia, entonces yo tendría que buscar otro material diferente para poder cumplir con mi necesidad. Ejemplo, yo estoy haciendo un laboratorio que tenga que ver con un foco incandescente de 100 watts o un foco de 100 watts, eso quema en cuestión de 2 minutos. Entonces tú agarras una resistencia cualquiera de cobre y resulta que en cuestión de 5 minutos la resistencia se quema. ¿Por qué? Porque le está fluyendo más corriente de la que él soporta, o sea, más allá de su resistividad eléctrica. Pero, sin embargo, si yo agarro una de carbón, una resistencia de carbón, esa resistencia está más fría que un congelador con ese mismo foco.
porque ella resiste mucho. Entonces, ya ves que lo que hace que tu resistencia sea efectiva es este valor que está aquí, que es la resistividad y que depende del material. Entonces, quiere decir que un alambre cualquiera también es una resistencia. Entonces yo agarro un alambre de cobre, que es el que más usan, y puedo circular por allí una cierta cantidad de corriente eléctrica porque él tiene una buena resistividad. Claro, no tanto como la plata ni como el aluminio, pero resulta que de todos el más barato es el cobre. Entonces por esa razón es que los tendidos eléctricos utilizan alambres de cobre para transferir la carga eléctrica y no utilizan el oro ni la plata porque son más caras. Mire que el oro tiene más resistencia o más resistividad, o sea, resiste más carga que el cobre, pero es más caro. Entonces, al ser más caro, pues la gente lo desecha. La gente dice, no, yo no le voy a poner una cosa de oro ahí. ¿Para qué? Para que alguien se lo lleve y se lo robe. Bueno, resulta que cuando ya hablamos de valores muy altos de corriente o de intensidad de corriente, entonces sí hablamos que hay que ponerle oro, porque es el que tiene mayor resistencia por su resistividad, y eso por lo general tú lo vas a encontrar en los postes de alta tensión. Los postes de alta tensión en la parte de arriba donde el cable se sostiene a la estructura del poste, tiene unas cabezas cerámicas con uniones de oro, porque eso hace que cuando haces el empalme no se pierda tanta carga eléctrica porque la conducción es muy buena. Es muy buena porque el oro es muy buen conductor, mejor que el cúper. Entonces, por esa razón, en ese tipo de construcciones tú utilizas oro, pero lo utilizas sabiendo de que si alguien va a robarse ese oro allá arriba, primero se queda sin mano y después se lo roba. Entonces, nosotros vemos que la resistencia no es una cosa de relajo, es una cosa de que hay que tomar en cuenta tanto el área como la longitud como la resistividad del alambre que estemos utilizando. Entonces tú puedes tener una combinación como que yo quiero poner que es lo que hacen los que tiran telecomunicaciones. En telecomunicaciones la resistencia se transforma en impedancia y entonces te dicen que los cables no deben tener una longitud mayor de 75 pies porque te aumenta la impedancia. Aumentar la impedancia significa una combinación entre la resistencia, la resistividad, la inductancia y otros parámetros que tienen que ver con transmisión de datos, y eso hace que si ese valor es muy grande, la pérdida de información es muy alta y entonces mejor que eso ya no pongas más nada para allá. Sin embargo, hasta los 50 todavía la pérdida de datos es muy pequeña comparada con la ganancia. Entonces se le pone un límite de 75 pies a las longitudes de los alambres de cobre, que son los alambres que se usan para hacer un cableado estructurado en el cual yo tengo pares de cobre, todos son cobre, que tienen una cierta resistencia debido al material de que están hechos, que es
obviamente un cobre. Ahora, esto es importante porque nosotros, bueno, ustedes pueden hacer, ustedes son en edificaciones, ¿no? Profe, yo soy de prevención. Ok, entonces en construcciones o en casas, siempre cuando hablas del tema eléctrico, siempre te dicen que el alambre tiene que tener una numeración para que pueda ser efectivo en su casa y resista una cierta cantidad de corriente. Y te los ponen por números, y que cable 8, cable 10, cable 12 y así sucesivamente, porque de eso va a depender el buen desempeño de tu estructura internamente en la casa, ¿no? O sea, si tú no sigues la norma, entonces puede ser que más adelante la casa se te incendie, porque ya no hay esa resistencia como tal. Y hay unas tablas que te dicen cuál es el AWG, que debes tener para tu casa. Entonces, hay una tabla muy interesante, está en el módulo, todo esto que yo estoy hablando está en el módulo. La tabla se muestra, ustedes la ven allí, una tabla en donde dice American Wire Gauge, el AWG, los tamaños. Y si usted recuerda alguna vez en su casa, el electricista le dijo: yo necesito que me compres cable 8 o cable 10, pero el cable de la casa es cable 12. El que usas para llevar a un tomacorriente es cable 12. Pero el cable para los acondicionadores de aire es cable 10. ¿A qué se debe la numeración? Pues la numeración se debe a la capacidad que tiene el cable de permitir el flujo de corriente. Si ves un cable 8 te soporta 50A, o sea que si tu suministro de energía te llega a 50A, tu cable está frío todavía. Pero si sube de 50, el cable se torna caliente y lo más seguro es que se queme. Entonces viene el incendio, se produce un corto. El cable tipo 12, que es el más usado, ves que sube hasta 20A, pero 20A es lo que puede subir una secadora de cabello. Cuando estás secándote el cabello, te puedes subir a 20A, pero no más de ahí. Entonces, por eso el cableado interno de la casa le puedes meter cable 12. Si tú no llegas a 20, le puedes meter cable 14, que es 15. Y ese lenguaje lo entiende el dependiente de la ferretería. Dice: hey, dame cable 12, y él sabe ya de qué tú estás hablando. Y ya tú tienes un conocimiento cuando vas a hacer, o vas a hacer prevención, o vas a hacer algún tipo de construcciones por la parte de civil. Entonces tú le dices en prevención, tú le dices a la persona: a ver, ¿qué tipo de cable usted le va a colocar a esa estructura que está allí? Él te dice: le va a colocar cable número 14. Y espera, ¿tú qué vas a pasar ahí? ¿Qué corriente vas a circular? Ahí le va a circular 30 amperes.
Aguanta, en cable 14. No, no, mijo, ¿qué le pasa? Cable 14, lo más que soporta son 15A. Y usted me le va a meter 30A. Usted me va a quemar la casa. Entonces, eso en protección hay que saberlo. Tú le preguntas a alguien qué cable está usando ahí por protección, es cable tal. Ese cable soporta, según las normas, soporta 1 ampere de tanto. Siempre el cable tiene que ser más o tiene que tener un soporte más elevado a la cantidad de A que tú le vas a hacer pasar por allí. Nunca al revés. Nunca el cable debe ser inferior a la cantidad de A, porque si un cable es inferior, lo que va a causar es que el cable se caliente, pero el cable está cubierto con una funda de plástico. Y la funda de plástico, si hay mucho calor que le va a pasar, se va a incendiar. Y si se incendia, se va a incendiar toda la instalación y va a producir un corto, y un corto trae un incendio y se te quemó la casa. Eso en prevención, pero el que está construyendo, o sea, edificaciones, él puede preguntar, espérate, el eléctrico, ¿qué cable le está metiendo por ahí el eléctrico? ¿Cable 10 o cable 12? Él te va a decir, yo le estoy metiendo cable 10. Pero espérate, ¿tú qué cuántas unidades de acondicionador aéreo vas a poner? ¿Le vas a poner un central? Cable 12 no le puedes poner un central ni cable 10. Tienes que ponerle un cable 6 o un cable 8 porque son 50A. Entonces, el lenguaje que el ingeniero debe manejar, aunque no es su rama, pero él tiene que saber de qué está hablando. Porque el de protección tiene que entender qué es el lenguaje de ese que él está hablando. Porque él le puede decir, no, no, si el cable 12 le sirve. Eso no es nada, es un acondicionador verde, un acondicionador. Y tú te vas a las especificaciones del acondicionador y dice que él tiene 25A cuando él maneja un pico de 25A cuando enciende. Y tú le dices, ¿y tú me vas a meter un cable de 12, 25A? Si el cable de 12 nada más soporta 20, se quemó el cable, no se quemó el aparato, se quemó el cable, y si se quema el cable se me quema la casa. Entonces son cosas que hay que ir conociendo cuando usted está hablando de instalaciones que tienen que ver con electricidad. Eso usted nada más lo conoce así para que usted lleve un bagaje un poco más allá de lo normal de por qué las normas exigen que el cable sea de un calibre y no de otro calibre. Si ves, aquí hay un buen dibujito en donde te dice muy bien, mira, este cable 00, cable 00 es el cable que está afuera en el tendido eléctrico, es un cable de un tercio de pulgada, mientras que el cable que se usa en casa es el 12 o el 14, porque acuérdate que el 12 o el 14 manejan entre el 12 y el 14, entre 20 y 15A. Entonces estos son los que normalmente se usan. Para radio y televisión usan el 22 o el 20 porque son más delgados. Y para los teléfonos, que es el cable este que uno usa para los circuitos eléctricos, que es el cable 28, que es de un 75avo de pulgada. Entonces, este es un área interesante porque tú tienes ahora el conocimiento de un poco de cosas que para el común de las personas nunca se va a enfrentar a él. O sea, él va a decir que a él no le interesa saber eso. O sea, él no tiene por qué saberlo. Entonces, sabido eso, nosotros podemos ahora, ya sabemos qué tipos de cable vamos a usar, qué tipos de alambre, cuáles son las consecuencias que trae esto, y hay un parámetro importante, y es que nosotros hemos dicho que
estos materiales tienen una resistividad diferente y todo es a 20 grados centígrados. Pues asimismo, como tienen una resistividad, cuando ellos tienen o cuando ellos se les cambia la temperatura, cambia todo su estructura y entonces el cable pasa a ser o pasa de tener unas características a tener otras características que no lo hacen como muy estable o muy bueno para trabajar dependiendo de los lugares. Por ejemplo, no es lo mismo poner un cable número 8 con un coeficiente de temperatura X al aire libre que ponerlo dentro de un molino, porque el coeficiente de temperatura cambia dependiendo de las condiciones externas a las cuales es sometido el alambre, ¿no? Entonces hay unos tipos hay unas tablas que te indican cómo es el comportamiento de el alambre de acuerdo a cómo tú vayas variando la temperatura. Entonces, nosotros, nada más no por conocimientos generales, pero no es una cosa que nosotros vayamos a hacer un estudio del alambre de acuerdo a las variaciones de temperatura. Ya es un estudio más detallado, más fino, que tiene que ver con aquella persona que quiere estudiar materiales. O sea, si quieres hacer un estudio de qué tipo de alambre vas a usar, suponte en una tornería o en los lugares en donde tú tienes una caldera, que los alambres sufren altas temperaturas allí, pero tienen que seguir conservando la transmisión de carga eléctrica. Entonces ahí tú decides estudiar un poco de un tipo de cable o otro tipo de cable para que el sistema te siga funcionando bien o mal, dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, por hoy vamos a quedar ahí, vamos a quedar en el 3163, o sea, hasta estamos en el 3163 y para la siguiente clase vamos a ver los tipos de resistores. Ahí comenzamos a mirar de qué están estructurados, cómo están hechos, vamos a aprendernos un poco el watts o los watts que tienen cada uno de ellos, cuál es su configuración interna. Vamos a ver los diferentes arreglos que se pueden hacer, como yo lo utilizo para medir. Vamos a ver la configuración de colores y este tipo de características que presentan los resistores. Eso lo haremos la siguiente clase. Así que sin más ni más, entonces nos veremos en la siguiente ocasión. Profe, Ajá. una pregunta sobre la tarea. Entonces, ¿sería siempre para el 15 de julio? Sí. Ok. Diga. ¿Cómo es la tarea? Ah, es que yo vi que no preguntaron, así que yo asumí que ya todo estaba hablado. Pero no, profe, es que yo no escuché. Ah, ¿y qué era la tarea después de todo? Yo no me acuerdo ya, yo la borré. ¿Qué era? Era como de diseñar una gráfica en 3D sobre el consumo de KW sobre H. No recuerdo. ¿Y qué es KW sobre H? Kilowatt por hora. La tarea consiste en ir a leer el medidor de su casa durante todo el día, supóngase de 7 de la mañana a 7 de la noche, una vez cada hora. Digamos a las 7 de la mañana lo lee,
a las 8 lo lee, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, a las 15, a las 16, a las 17, hasta las 18 o 19, y los anota y hace un gráfico de barras o un gráfico lineal, no sé, como quiera, en donde se muestre cómo es el consumo. Lo hace desde mañana hasta el día 15. ¿Para qué? Para que varias gráficas. Es una gráfica por día, y al final, después del día 15, tú haces una en donde muestres cuál es el consumo durante todos los días y puedas hacer una especie de informe diciendo cuál es tu consumo diario en tu casa. Entonces tú puedes tener una idea de que, bueno, a las 10 de la mañana es donde más se consume, qué sé yo, ahí todo el mundo abre la nevera, o ahí todo el mundo enciende el acondicionador de aire, entonces tú puedes detectar ciertas características en tu consumo y puedes tomar medidas como, bueno, todo el mundo va a dejar de abrir la nevera a esa hora porque estamos consumiendo mucho a esa hora. Pero eso solamente si haces un estudio de esa forma. Lo puedes hacer de 7 de la mañana a 7, 8 de la noche, o lo puedes hacer en el periodo que tú tengas tiempo. Pero siempre tiene que ser el mismo periodo. Si comienzas haciéndolo de 10 de la mañana a 10 de la noche, pues vas a tener que seguir haciéndolo de 10 de la mañana a 10 de la noche para poder comparar. Porque si cambias el periodo ya no va a haber manera de comparar. Entonces hay que seguir haciéndolo en el mismo periodo. Seguido. ¿Se puede comenzar el miércoles 1? ¿Se puede comenzar? El miércoles 1. No, porque son 15 días. Para el 15 días se incluye el 0. Ya. ¿Y cómo se lee el medidor? Pues si, por lo general todo el mundo tiene medidores digitales en su casa, y si son análogos, en YouTube te pone cómo se lee un medidor y le sale un chorro de información ahí de cómo se lee un medidor de esos. Nada más hay que anotar los valores donde están las manecillas, y al día siguiente anotas el siguiente valor y haces una resta y ya. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Listo? Profe, que también le iba a decir, para ver si puede habilitar para poder subir el laboratorio 4. ¿Y eso está listo? No, yo me metí ayer para ver si, como cuánto tiempo quedaba, y ya no estaba. El 4, si yo habilité el 4 desde la semana pasada. Sí, profe, pero usted ya lo quitó. Yo lo quité. ¿Por qué lo quitaría? No tengo ni idea, pero ya no nos aparece. A mí no me aparece. No, profe, no aparece. ¿Por qué yo tendría que quitar eso? Vamos a ver. Si se supone que ustedes lo entregan, ¿cuándo? Mañana, ¿no? El mismo día, sí. Por eso. Laboratorio 4 del 20. ¿Cuándo es 30? Sí, mañana. 30 del 6 a las 10 y 15, aquí está. Ok. ¿Cuándo lo vieron? Hoy. Ok. Ya sé por qué. Porque yo hice una modificación para poder hacerlo individual. Es cierto, fue por eso. Ese es el laboratorio 4. Laboratorio 4. Si es que hay un muchacho que él hace los laboratorios en una fecha diferente, entonces él no podía entregar, entonces yo hice una corrección allí y segurito se fue allí el de ustedes también, laboratorio 4.
ya se debe haber quitado aquí, ya se debió haber ido de aquí. Ajá, ya se fue. Laboratorio 4. Laboratorio 4. Laboratorio 4. Profe, ¿y el laboratorio 4 para enviarle el Lo pegas. sí. ¿Me vas a mandar qué cosa? La simulación. Sí. Acuérdate que yo dije que en el PDF usted pusiera el link que ellos dan donde está la simulación. Usted lo pega en el documento, pero que sea linkeable. Sí, ya sé, el hipervínculo. Ajá. A las 10. ¿A qué hora es el laboratorio? A las 10. A las 10:15. 10:15. A las 10:15. Dele a ver. Ahí está, laboratorio 4. Ahora sí, profe. Listo, pues. Sin más.